Son hartos los que lo están pasando mal. De hecho, una fuerte alza alcanzó la tasa de desempleo durante el primer trimestre del año 2020. La cifra alcanzó un 8,2%, el número más alto de los últimos 10 años. Y quien nos va a ayudar a ponerla en contexto es nuestro compañero Daniel Matamala. Daniel, buenas noches. Claro que sí, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Un 8,2%, pero la verdad es que la cifra dice poco todavía en cuanto a la dimensión que está teniendo esta crisis, porque es el trimestre, o sea, el promedio entre enero, febrero y marzo. Obviamente la mayor parte de ese periodo todavía no estaba desatada la crisis económica causada por el coronavirus. Algunos expertos, por ejemplo, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, calcula que el desempleo va a llegar a entre 12 y 13% en Chile, y eso es sin calcular todavía la cantidad de gente que está quedando bajo la ley de protección del empleo. Hasta ahora unos 600.000 trabajadores que no están formalmente cesantes, pero que no están trabajando y no están recibiendo su sueldo de manera regular, sino que solamente el seguro de desempleo. Así que ese 12 o 13% probablemente haya que aumentarlo bastante más todavía. En la nota acerca de lo que está pasando en el tema del empleo, la vamos a ver junto a Ivo Boich. ¿Qué prefieren? ¿Muy buenos días o muy buenas tardes? Ni lo uno ni lo otro para los más de 800.000 desocupados que hay a la fecha en nuestro país. Preocupadísima, sí, muy lamentable. ¿Cuál es tu situación actual? Me quedé sin trabajo. Ya han despedido muchos compañeros. Cada día van sacando uno. Ahora en marzo me finiquitaron, en realidad me desvincularon con correo y ahí sería todo. Está muy difícil la situación hoy día, muy difícil. Son los preocupantes números del INE que indicó que la tasa de desempleo llegó al 8,2%, la más alta desde agosto de 2010. La tasa de desempleo, lo hemos dicho muchas veces, va a crecer. Y por eso una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno es construir, tejer esa red de protección social para que las personas que pierdan su empleo no se queden absolutamente desamparadas. Malas noticias sobre el incierto panorama económico y laboral que enfrentará nuestro país los próximos meses. Esta alza no necesariamente refleja lo que estamos viviendo hoy día. Estamos hablando de una cifra que refleja un trimestre móvil, es decir, que toma los datos del mes de enero, del mes de febrero y de todo el mes de marzo. Y por lo tanto solamente tenemos 2 semanas que se ven reflejadas en esta cifra. Solo 2 semanas que corresponden al periodo del coronavirus fueron medidas, por lo que todos coinciden que las próximas mediciones podrían traer números que superen las 2 cifras. Las estadísticas no logran reflejar las poblaciones temporales que se han permitido y que están aplicando las empresas. Así que es altamente probable que estas cifras se incrementen fuertemente en los meses de invierno, pudiendo llegar incluso hasta valores cercanos al 20%. La tasa de desocupación según sexo muestra un fuerte aumento en las mujeres, llegando a un 9,7%, mientras que en los hombres es de un 7,1%. Mientras que los sectores más afectados fueron la agricultura y pesca con un retroceso de 9 puntos, la industria manufacturera con un 7,1 y la enseñanza con un 6,9. Otro índice preocupante es el de la informalidad laboral, que aumentó en un 6,6%, incididos por las mujeres con un 8,7 y un 5 en los hombres, dejando un total de ocupación informal del 28,6%. Observamos una destrucción de 97.000 empleos formales en el último año. Esa destrucción está liderada esencialmente por emprendimientos de carácter formal y también ya se empieza a observar una destrucción leve aún de empleo asalariado privado formal. Números que se dan en la previa de una nueva conmemoración del Día del Trabajador que será en nuestro país, el de peor índice laboral de la última década. Para Sebastián Edwards, con quien conversamos en el día de hoy, uno de los economistas más reconocidos de Chile en todo el mundo, el gobierno puede hacer más. Escuchábamos lo del presidente Piñera, que hablaba de tejer una red de protección social, pero para Edwards todavía es insuficiente lo que está haciendo el gobierno. Dice que hay más espacio para poder ir más decisivamente y gastar más dinero para ir en ayuda de las familias más vulnerables de Chile. De repente me preocupa es que hay timidez. Y hay preocupación, en mi opinión, un poco excesiva con respecto a que la deuda va a ser muy grande o que el Banco Central va a terminar con una hoja de balance muy extensa o muy abultada. La preocupación excesiva por la deuda
por el Banco Central no es adecuada, sobre todo en un país como Chile, donde hay, en mi opinión, bastante espacio. No debiera haber miedo en hacer ayuda más generosa, ¿ya? Para Sebastián Edwards, más allá de estos problemas coyunturales que tienen que ver con la crisis del coronavirus, por cierto también con la crisis económica y con el estallido social, hay un problema más de fondo en Chile que tiene que ver con la falta de consensos políticos, un problema político y con las instituciones, es lo que dice Edwards para señalar por qué no está optimista con respecto al futuro del país. El problema final de Chile es un problema político. Y es un problema que tiene que ver con la institucionalidad y con el contrato y el pacto social y la visión que queremos tener de país. Y creo que esta era una oportunidad única, esta pausa sanitaria, para que avanzáramos en esa dirección. Y veo la rencilla de siempre, no veo grandes visiones hacia adelante. Antes de despedirnos, dos noticias relevantes. Una de ellas es que 6 meses después de dejar el cargo, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue anunciado hoy como nuevo director de Cencosud, del holding del grupo Polman. Y hoy, precisamente, la Junta de Accionistas de Cencosud se anunció que se va a repartir un 80% de las ganancias a sus accionistas, más de 90.000 millones de pesos. Una decisión que está despertando polémica, considerando, Mónica, que varias empresas del grupo Polman se han acogido a esta ley de protección de empleo con lo que ello significa para los sueldos de sus trabajadores. Sí, claro, es legal, pero las autoridades esperaban otras señales, lo que han dicho públicamente. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches.